Buenos días. Después de esta primera emocionante ponencia presentada por Joan Batlle y Hugo Zaragoza, el representante de Amazon, pasamos a la segunda ponencia de este día más tiquero, hablar más del Big Data en su profundidad, con la segunda ponencia que tiene como título Big Data, tecnología, infraestructura y plataformas. En este ecosistema cambiante que nos encontramos a día de hoy de Big Data, nos encontramos con aumentos de heterogeneidad, velocidades, volumetrías de datos. Todo ello está generando nuevas innovaciones, nuevas plataformas, nuevos protocolos. Vamos a ver cómo actualizamos esta cadena, ¿no? Toda la capa de Data Ingestion, la capa de Data Warehouse and Data Management, pasamos a la Data Processing y finalmente todo lo que es más la gobernanza, servicios de datos, toda esta cadena de valor del Big Data. Hoy nos centraremos, por ello, en esta sesión en la parte más de infraestructuras, ¿no? ¿Qué nuevas tecnologías nos encontramos? ¿No? Que si Elasticsearch, que si Hadoop, que si Docker, que si TensorFlow. Muchas de estas palabras, muchos las tienen más o menos ubicadas, otras no. Vamos a verlas no a nivel tampoco muy en profundidad tecnológica, sino también a través de la explicación de ejemplos prácticos de aplicación que nuestros ponentes de la sesión nos presentan. Presentaremos primero el caso de Servizuric, que nos explicará Marc Planagumà y José Luis Sánchez sobre Building an Enterprise Data Lake Without Drawing. Esta será la primera ponencia para pasar después al caso de BIGIC, que nuestro compañero Víctor Dertiano nos explicará Zetterbank, Architecture of a Financial Platform, uno de sus casos de éxitos. Después también pasaremos con la tercera ponencia de Pervasive Technologies sobre Google Cloud Platform for Big Data. Y después, para finalizar, Óscar Romero de la UPC nos explicará From Data Warehouse to Data Lake. Aparte de ello, que tenemos aquí nuestros ponentes, pero queremos que esto sea un debate muy interactivo. Para ello, os hemos pasado esta pregunta que podéis ir a la web del Congreso para que respondáis en formato multirespuesta y al final de la sesión, cuando pasemos al turno de preguntas, podamos ver, ¿no?, cuáles son vuestros requerimientos en el momento de escoger una infraestructura Big Data, más on-cloud, más on-premise o, por otro lado, más basadas en softwares propietarios o en softwares open source. Unas primeras pinceladas para poder pasar en el debate final de la sesión previo al coffee. Sin más, pasamos a la primera ponencia que será presentada por Marc Planagumà y José Luis Sánchez, Big Data Platform Managers from Servizuric Barcelona. Bon dia. Good morning. I will switch in English because English is the official language of Zurich presentations. My name is Marc Planagumà. He is José Luis Sánchez. We are both big data platform managers in Zurich Insurance. And we are here to explain our experience in building a data lake in a really big company. OK, let's start with a definition of a data lake. This is the official definition in Wikipedia, but in few words, data lake is a platform and also an idea. It's a platform, it's a big data platform to put all the data available in a company in the same place. In the same place for work, in the same place to do some analytics in this data. All the data. This means the original data with the original format and also the transformate data at the end of the process. But for us, the important things are the goal that we are trying to achieve with this lake. We have three main goals for the lake in Zurich Insurance. The first one is break the silos. This is not something new. This is aiming for a lot of platforms. But with the data lake, we are achieving to break two kinds of silos. The first one is the technology silo. This means that there exists a lot of data analytics platforms, vertical, that have isolated the data from the other platforms because don't have interrelation with others. There are not connections, there are not communication from this platform to another platform. This is a vertical technology silo. And another common silo in the companies are the department silos. This means that the departments have their data and are not able to share for political reasons, for technology reasons, but this happens. In our lake, we are putting
all the data with all the formats in the same platform, even from different departments in the company. The other main goal is put all the data together, even if it's structured or unstructured. In our case, our main data is structured because the insurance company have a lot of structured data, but this doesn't mean that we have to split the structured and unstructured data in different places. We have to put all together in a platform and in the same technology. And the last one, and the important one, is enable data analytics in top, because the idea of the data lake is a repository, but with only this idea is not enough. We have to enable some data exploration, some processing, some operations, some building models in top of the data. If we only have a repository, this is not useful for the company. For the company, the useful part is first bring together the data, then put analytics on top. We achieved these goals, but we will explain you the challenge that are happening when we are building these kind of platforms, a data lake. We will start for the management challenges. The first one, and really big one, is the coexistence between BI and big data platforms. The big data platforms are not coming to replace BI, are coming to increase the funnel on data analytics. This means that the BI in Zurich company, like insurance company, finance companies, these kind of things, are really important and really mature in these kind of companies. We are not here to replace at all. We are here to share some analytics, even try to improve the type of analytics that are possible in terms of escalation and in terms of data integrity. But we have to know that exists an overlap between big data platforms and BI. And this overlap has to be solved from management point of view and even from the technical point of view. Another big topic to manage is the open space for the open source technologies. The big data landscape, as you know, is full of open source technologies. And open source is not a problem in a big company. The people think that it's a problem to put open source in a big companies. It's not the problem. The problem is always the support. If you want to put an open source technology in a big company, have to be a technology with support behind, with some company behind, with some people behind, providing support and providing you the security that this technology will be continued in the future. Another point to manage, another big challenge, is the disruption in infrastructure. As you know, the infrastructure is changing a lot. It's not only the discussion between on-premise, cloud, or hybrid solutions. The main problem, or the main big feature, is right now the hardware is controlled fully or in partial by software. We are able to provisioning servers really fast, only sending a message to an API. This is really useful for big data platforms, because we need to increase the clusters and reduce the clusters when this is needed. This is really hard to do it manually, putting hardware and removing hardware. For this reason, it's needed this hardware controlled by software. But this is a big disruption on big companies. Big companies have the data centers with the hardware there, and transform this paradigm of hardware, this paradigm of infrastructure in a company is possible, but it's a disruption. And another big challenge to face is the fast evolution of the software. The acceleration of the life cycle is really big. This means that we are getting a lot of features day by day. The tools are increasing in features. This is really important for us, but this is also a really big risk. Why? There are some big technologies that are discontinued. What happens if you have a lot of applications with the technology and this technology disappears? What happens if the new upgrade, your application is not legacy at all? This means that you have to rewrite all your application because in the new upgrade, your application is not legacy. This is not happening always, but is happening. Then we are in an ecosystem that
we are receiving a lot of new technologies day by day, but we have a really big risk that we have to pay attention in the life cycle of the technologies. Okay, so yes, Mark spoke about some challenges that are existing when you're building an enterprise data lake. I will speak more about the technology challenge. That always technology is a challenge. I mean, why? Because you saw the last slide, that I think that you have seen this for several times in this Congress. But the thing is that there are lots of technologies, and basically you have to choose a stack vendor, I mean, whatever. I mean, we cannot have all the technologies in the market. Another challenge is related, or this relates with the skills of the people. In the end, the software and the tools are going to be used by people. So even though you have the best tool in the world, if no one is able to use that, then it's becoming somehow useless. Okay, and the third that is also related in the enterprise is the cost. I mean, money cares. So maybe we need the most expensive tool in the world if it is not covering our needs? So that is why, again, this picture, this famous or unfamous picture comes. I mean, it's only to show that there is a lot and a huge amount of technologies. So even though we choose a vendor, we choose a distribution, a stack, whatever, we will end up having a mix of several architectures, several tools, several technologies. Okay? And in the end, what we have to define is a robust tool set that will cover the biggest amount of use cases and will cover the user needs. Okay? So, well, now deploying a big data platform into production is really a big deal because production is that place that everybody wants to go, super fast, rushing, no matter who, no matter what. But later on, when the project is in business as usual, everybody wants to get out of it. But support teams will remain there, right? So the point is that we have to, this tool set that we choose, there are some constraints that has to be solved. For example, Mark was speaking about support, and it's true. I mean, whenever we cannot put in production some tools that they are not production ready, maybe redundant, but makes sense because you can think, if the hardware or the software is breaking for some reason, who is going to fix that? Someone has to pay. So if you have a number to call, really believe me, it's a super feature that you will love, to have someone that you will call and that will eventually work. Also, there are three concepts over there, that the high availability, disaster recovery, and SLA, that are somehow related. I mean, SLA is a contract that we have with the users, with the customers, to fix the issues and to recover the system. High availability, I mean, probably we all know what it is, but it's basically we duplicate some resources, so trying that if one fails is the other. That is why we are 2 platform managers in Zurich, so we are high available. So I cannot fly in the same flight that Mark flies and so on. So if something happens to Mark, then I'm here. If something happened to me, hopefully not, Mark will be there. So also to recover all this situation, automation is important, right? Because, I mean, we all want that we have a recovery time of 0. I mean, manually we cannot achieve that. But if we automate, if we work in DevOps, we can make it, right? Because it's just running some script that will do the trick. Okay, so there are also in enterprise, when we speak in enterprise, there are a lot of constraints related with these concepts, right? Security. In enterprise, I mean, security is a must. So we have to really do a split in the information that one user can access and the other one cannot, and these kind of things. This is not only coming inside the company, this is coming also from outside. We all know that there are laws, local laws, there are going to be Europe laws that will apply to this situation, and we have somehow to manage those, right? And also, one of the most important things is also the monitoring. So the monitoring, the goal is to realize that something is not working before the user or before the customer. If it's the customer or if it's the user calling us once and again saying, this is not working, please fix it, this is not working again, please fix it, that is not, from my point of view, a proper way of monitoring. Okay, so then it comes the tricky thing, that is the data science, okay? That thing that is so trendy for 3 to 4 years. So we need how to bring a real data science framework into production. We need to answer 4 questions. What,
where, when, and how. Okay? So what to enable? What do we want to enable? I mean, if you ask a data scientist, it's clear. They will say, I want everything. I want internet, I want GitHub, I want admin rights, and if I break it, I want you to be there to fix it. So probably a good place or what to enable relates a lot with the toolset that we are choosing. I mean, if it is a robust toolset, then everything will be more or less fine. If R is there, if R is not there, they will kill you. So then we have the when. Also, when do we want to enable data science to happen, right? So if we allow 24/7, probably they will do something that will impact the daily batches or they will impact other users. So it's a matter somehow to put them or to allocate them in certain slices of time. Okay? Then about the where, well, data scientists, to be honest, they will try to kill the data lake or to kill the cluster by running lots of super complex queries, lots of super complex exploratory analysis, everything. And also the solution developer and solution architects, they will try to take the system to the limits. Why? Because it's there and I can use it. So why not? So it is most a fight of where could be a good solution could be the cloud, because if they are running in cloud and they break the environment, it's not a problem. We just pop down the environment, we pop up a new one, that's it, everything is solved. And how? How is a big question, because how do we take data science to production? When an exploratory analysis, when a model is ready to go to production. So that is the key point, because sometimes it's tricky. Data scientists are working, are exploring, are doing whatever, and well, it's not clear where the line that this should be taken to production, because remember, production, no one should touch it. I mean, production is just run it, we press play, whenever an incident happens, support will be there. That's it. And more or less, I mean, so with this, if we have cleared those four questions and with the answers, we may bring data science into a kind of safe way to production, okay? Because, I mean, in enterprise, production is super important, as you may know. So the thing is that I always like to remember two expressions that I really don't like, but I think they are closely related with big data. And one is that in big data, we are all architects, okay? Why? Because even the solution developers, architects, they are putting, okay, blocks of technologies, like here, this is going to be the technology for streaming. I just put something behind, that's it. That will work. That is why, and something from an operation point of view is not so straightforward. And there is another one that I don't like even more, that is everybody is speaking about big data. Everybody is saying that it's doing big data, but nobody has a single clue about what is big data. Okay, so in Zurich, so we don't speak that much about big data. We don't say that we are doing that much big data, but fortunately, we are doing real big data. So thank you very much. Thanks so much for your speech, Marc and José Luis. Now let's talk with Víctor Dertiano, Senior Manager of BGIC, that he's going to explain us about Tether Bank, architecture of a financial platform. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer haber sido invitado al evento y tener la oportunidad de poder exponeros nuestro particular caso de uso de tecnologías Big Data. ¿De qué voy a hablar? Voy a dar una rápida descripción sobre qué es Together Bank, es el proyecto en el que estamos trabajando, para luego pasar a describir la arquitectura de la plataforma informacional que le da vida. Por tanto, ¿qué es Together Bank? Together Bank es una plataforma financiera basada en blockchain, en tecnologías Big Data, en inteligencia artificial y en un marketplace de productos financieros donde cualquier fintech, cualquier banco, va a poder poner sus productos al alcance de los usuarios. De tal manera que los usuarios de Together Bank se van a poder crear un banco a medida. Pero Together Bank también es banca colaborativa. Together Bank es tokenización de activos, tokenización de electricidad, de gasolina, de gigas de navegación, una plataforma en la que los usuarios
van a poder intercambiarse con total libertad este tipo de activos. Together Bank es una plataforma en la que van a vivir el mundo del dinero fiat con el mundo de las criptodivisas. Imagine a bank for people like you, created in a collaborative way by people like you. Imagine the result. Download the app and sign up with a European ID or passport. Get an IBAN and a debit card in 3 minutes and discover the economy beyond euros, pounds and dollars. Obtain a global vision of your finance, adding accounts from other banks and controlling them all from one unique app. Discover not only how much you spend and on what, but also how much money you will have daily for the following year. Activate automatization of your economy through artificial intelligence. Your telephone bill is 26% higher than usual. Do you want to check it? Yeah, please. Collaboratively buy assets with users from the whole of Europe to obtain savings. And when you want, you can pay with them, sell them, or trade them for other assets. Access a global offer of investment products, loans, or insurances provided by fintechs and banks from around Europe. Send money off to your friends through contacts or through your favorite app. Point your card against the balance you want in each moment. Forget about the abusive commissions. Join the revolution and help us to reshape the future. More people, less banking. Together Bank, the first collaborative bank. Prácticamente esto es Together Bank, es demasiada información comprimida en poco tiempo. Luego, si hay más preguntas sobre la misma, estaremos por aquí, nosotros encantados de contestar. La arquitectura de la plataforma informacional, una arquitectura de alto nivel, sería esta, ¿de acuerdo? Y para dar algunas pinceladas sobre cada uno de los componentes, vamos a imaginarnos un caso de uso real. Imaginemos que el usuario, a ver si me pasa la slide, ¿vale? Que el usuario A se descarga la aplicación, la instala, se da de alta, automáticamente el corazón de la aplicación, que va a ser el backend, se pone a funcionar. Es un backend orientado a microservicios cuya arquitectura está basada en la arquitectura de Netflix, una de las más potentes a día de hoy. De manera inmediata se le abre una cuenta de usuario en la blockchain que tenemos en la plataforma, una blockchain basada en Ethereum que viene a ser el core transaccional de la aplicación. En este momento el usuario ya tiene un IBAN, ya tiene una tarjeta, una cuenta corriente, ya puede operar como con cualquier otro banco. Va a poder realizar transferencias, domiciliaciones, retiradas de efectivo, etc. Todos estos movimientos van a quedar guardados, por un lado, en la blockchain, pero también en la base de datos relacional que tiene asociado el backend. En este caso es un PostgreSQL. Y de igual manera van a viajar en tiempo real a la plataforma informacional, que sería lo que tenemos por descubrir a la derecha. Para esto utilizamos una cola de mensajería, RabbitMQ, de manera que los mensajes viajen de manera veloz, fiable y segura. También se le da al usuario la posibilidad de agregar otras cuentas bancarias que tengan sus bancos de confianza. Esto lo realizamos a través de un servicio tercero, en este caso MyValue, es un agregador de bancos. Y con esto el usuario lo que va a conseguir es, digamos, incorporar toda su vida financiera, todas sus cuentas bancarias, en una misma aplicación. Todos los datos, tanto los extraídos a través de MyValue como los propios de la aplicación, van a viajar a Cassandra. Cassandra lo utilizamos como core informacional. Esta es la base de datos que, entre otras funciones, va a alimentar todos los algoritmos. En esta parte nos encontramos con el algoritmo predictivo. Es un algoritmo que, basándose en el histórico de movimientos de los usuarios, va a hacer una predicción a futuro de su liquidez, una predicción a un año vista, de tal manera que día por día el usuario va a poder ver cuál va a ser su balance futuro y en qué categorías la aplicación ha estimado que se va a gastar el dinero. Luego también este algoritmo va a calcular una serie de indicadores. Va a calcular el indicador de exceso de liquidez y el indicador de falta de liquidez, y luego explicaré para qué se van a utilizar.
Tenemos también el cálculo del credit scoring del usuario. Para esto utilizamos una combinación de algoritmos de Machine Learning. Aquí nos apoyamos de la librería de Spark MLLib y utilizamos Deep Learning, Random Forest y Gradient Boosted Trees. Y por último tendríamos el sistema de recomendaciones. Es un algoritmo de asociación, un algoritmo que se va a basar en la propia valoración que los usuarios hacen de los productos financieros que tienen contratados. Entonces, ¿dónde está la magia? Imaginemos que el usuario A ha tenido un percance, se ha dado un leñazo con el coche y lo tiene que llevar al taller. Al pagar el arreglo, obviamente el usuario no contaba con darse el leñazo y el algoritmo predictivo tampoco, pero aquí es donde todo empieza a funcionar. Automáticamente el algoritmo predictivo vuelve a procesarse y detecta que el día X va a tener un problema de liquidez y justo pues, 3 días antes de que le llegue el cobro del alquiler o el pago de la hipoteca. Ahora es cuando se pone a funcionar el sistema de recomendaciones y en función de la necesidad real del usuario, de su credit scoring y de la valoración que otros usuarios han hecho, otros usuarios con su mismo perfil económico, han hecho de los productos que tienen contratados, el sistema de recomendaciones le va a recomendar al usuario el producto financiero que más se adapta a su necesidad real justo cuando lo necesita. Y aquí está la gracia. ¿Qué conseguimos? Conseguimos evitar publicidad masiva de productos y conseguimos posibles conflictos de intereses entre los ofertantes del marketplace. Lo que estamos haciendo es dejar la potestad sobre la inteligencia artificial de recomendar unos productos u otros en función de necesidades reales y justo en el momento en el que son requeridos. Tenemos también un MongoDB. Esta base de datos va a contener, de igual manera que en Cassandra, guardamos también todos los movimientos del usuario, pero la funcionalidad que le damos aquí a Mongo es la de satisfacer las consultas que el usuario hace a través del buscador de movimientos. Con esto lo que conseguimos es tener separado, por un lado, la base de datos de consulta, que sería Mongo, de la base de datos Cassandra, que es la que alimenta toda la algoritmia, aparte de satisfacer otras necesidades de la aplicación. Tenemos Neo4j, una base de datos orientada a grafos, una base de datos muy empleada para la identificación de patrones, en nuestro caso para la búsqueda de patrones de fraude. Y luego estoy yendo muy rápido, es que si no, no me va a dar tiempo. Para llevar la salud, monitorizar la salud de la aplicación el día a día, utilizamos la suite LK. Aquí, a través de Logstats, cogemos todos los logs de las bases de datos, de ejecución de los procesos Spark, etcétera, y los almacenamos en Elasticsearch. A través de Kibana llevamos la monitorización de la salud de la aplicación, de tal manera que en cualquier momento, si hay algún problema con el sistema, lo vamos a identificar y lo vamos a solucionar al instante. Luego en la aplicación también tenemos varios módulos, he incluido 2 de ellos. Tenemos el módulo que llamamos información a terceros. Este es un módulo en el que tenemos una base de datos de Cassandra, tenemos diferentes ficheros con información de ser requeridos, en caso de ser requeridos, quiero decir. Tenemos una herramienta de reporting avanzado, Tableau, y con esto lo que hacemos es poner al alcance de empresas interesadas los datos de Together, de forma que puedan hacer uso de ellos. Otro de los módulos que he pintado sería el de Back Office. Esto no deja de ser pues, bueno, una serie de informes predefinidos e informes ad hoc, utilizando también la herramienta Tableau, que tirando de una base de datos Cassandra le va a dar al personal de soporte toda la información que necesita saber sobre el día a día de los usuarios, de tal manera que puedan atender posibles incidencias y dar soporte. Básicamente, y ya digo a grandes rasgos, esta es la arquitectura que tenemos en la plataforma. Sí que es cierto que hay muchas piezas, si lo bajamos a detalle veríamos más chicha. Me habría sido imposible detallarlo todo al dedillo. De tal manera que si luego tenéis dudas, por nuestra parte, encantados de responder. Para terminar, daros muchas gracias. Somos BI Geek, una consultora especializada en Business Intelligence y en Big Data, y nos dedicamos a hacer esta clase de proyectos reales. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Víctor, y por ceñirte al tiempo, que me comentabas que podrías estar horas y horas explicándonos estos proyectos. Pasamos ahora a la tercera ponencia de este bloque por parte de Albert Climent, Senior Data Scientist de Persuasive Technologies.
que nos explicará su ponencia basada sobre Google Cloud Platform for Big Data. Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias por ofrecerme este espacio para explicaros un poco cómo desde Pervasive Technologies enfocamos las soluciones en Big Data y también su acompañante de inteligencia artificial, que no hablaremos hoy aquí, en una plataforma cloud como es la de Google. ¿Vale? Primero voy a estructuraros lo que os voy a contar, la historia de hoy, ¿vale? Que es un poco ver realmente que el Big Data tampoco no es nada muy extraño, simplemente tienes datos y por circunstancias que vamos a ver se convierten en un problema. Vamos a ver luego también que estos datos tienen una vida dentro de un pipeline y qué importancia puede haber en cada uno de estos procesos y ver un poco qué diferencias podríamos tener en la infraestructura que sería más on-premise, en la que no voy a entrar en muy detalle, o que tendríamos en soluciones cloud, donde sí que os voy a explicar un poco pues, qué distintos módulos puede ofrecer uno de los proveedores para solventar toda esa problemática. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos las típicas 3 Vs del Big Data, que seguro que muchos de los que estáis hoy aquí ya conocéis muy en detalle y veis que realmente es un problema cuando tú tienes muchas fuentes de datos distintas, poderlas sincronizar todas para luego poder hacer un análisis de esos datos. También manejar gran volumen de datos, porque al final tú necesitas tener cosas a más o menos tiempo real y que se pueden procesar hoy y no en días. Y también, muchas veces, pues lo que decía del tiempo real, que es importante que puede que sea que tú no estés tratando con un gran volumen de datos, pero que por circunstancias de tu cliente puedes necesitar que la respuesta de tu sistema sea de una forma muy rápida. El ciclo de vida de esos datos es principalmente el que tenemos aquí representado, en el cual tú tienes un primer problema, ¿vale? Donde tú ves que la problemática de la variedad, que es la ingesta de los datos, poder adquirir los datos de tu cliente, incorporarlos en la infraestructura que tú tienes para poder luego manejarlos vía la preparación de los datos, donde transformas esos datos y luego cómo esos datos ya transformados pueden aportar valor al cliente gracias a una representación gráfica que te ayuda a ver realmente qué es lo que tu entorno de datos te puede aportar a la compañía. Eso se hace en la representación más visual, pero también a nivel de análisis de esos datos, que es complementaria. Y luego, una vez tienes tú ya tu visualización y análisis hecho, pues simplemente interpretas y puedes luego incorporarlo en un sistema de Machine Learning o simplemente pues, sacar ya unas decisiones a nivel de negocio para poder actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Normalmente tú ya tienes tus conceptos teóricos del Big Data, el ciclo de datos, etcétera, etcétera, y te pones en el mundo real y dices, bueno, ¿y ahora yo dónde voy a montar todo ese esquema teórico? ¿Dónde lo voy a plasmar? ¿No? Pues como ya han comentado algunos de mis compañeros, pues es muy complicado, ¿no? Porque a veces pues el cliente puede requerir que, no, es que yo quiero tener toda mi infraestructura en mi casa y yo manejarlo todo. Pero desde Pervasive estamos ofreciendo las soluciones a nivel cloud, ¿vale? Y aquí podemos ver un listado de un poco la comparativa que tenemos en el on-premise y en cloud, que básicamente para nosotros son muy significativas, porque, por ejemplo, si tú necesitas mantener un equipo de IT solo para el mantenimiento de la infraestructura del Big Data, pues eso tiene un coste que a veces puede ser considerable. Además, tienes que asegurarte de que la seguridad sea suficiente para que tu sistema sea no vulnerable, para que otros puedan manipular o haya problemas de conflictividad con los datos. Además, otra cosa que para mí es muy importante, que ahora antes estábamos hablando detrás del camerino, es que
claro, tú tienes que las nuevas tecnologías van evolucionando. En la universidad cada día pues, aparecen nuevas cosas, nuevas soluciones, otras formas de enfocar los problemas. Y claro, si todo el mundo va evolucionando y tú tienes tu sistema propio, esto implica que tú, como empresa, tienes que hacer un esfuerzo para actualizar tu sistema, para que se vaya adaptando a esas nuevas soluciones, porque al final cada día va a haber más y más datos, ¿sí? Si tú tienes la solución implementada en el cloud, eso te asegura que este proveedor cloud pueda incorporar esas nuevas soluciones y vaya haciendo el mantenimiento y actualizaciones él mismo, y tú vas cogiendo las soluciones que te va ofreciendo a medida que van saliendo esas nuevas ventajas. También hay la parte de costes y uso, que podríamos decir que habitualmente tú puedes tener que tu sistema va creciendo, ¿sí? Cada día pues, necesitas más, tratar con más datos porque tienes más clientes, más usuarios, etcétera, etcétera. El cloud te permite hacer un escalado muy fácil y rápido, cosa que muchas veces en el on-premise tienes una limitación a nivel de hardware o software. Y también, bueno, el tema del riesgo que ya he hablado un poco. Luego vamos a ver que soluciones a nivel de on-premise, no voy a entrar en muy detalle porque tampoco no es lo que yo me dedico principalmente a hacer cosas on-premise, pero bueno, básicamente tenemos todo un ecosistema, en este caso os he montado el que hay de Apache Hadoop Ecosystem, en el cual tienes pues, lo que viene a ser la solución que se basa principalmente en separar tu proceso en pequeños clusters donde puedes agilizar la ejecución gracias al sistema distribuido de ficheros y de procesado para acceder a los ficheros. Y vamos a ver que hay muchos proveedores de cloud que cada uno tiene su plataforma. Yo no voy a entrar en detalle en todas, me voy a centrar en solo una, pero todos tienen una implementación de toda esa infraestructura con distintos módulos que te permiten ir enfocando cada una de las problemáticas del Big Data de forma fácil y rápida de implementar, con un coste que va dependiendo del uso que tú requieras de la plataforma. Por ejemplo, en el caso que os decía de Google, que es el que yo os voy a presentar hoy, pero ya digo que esto que está aquí con otras plataformas también está, tendríamos 3 bloques muy importantes para poder enfocar el Big Data. Uno es el PubSub, que es un módulo escalable que te permite que haya servicios que publiquen datos allí y otros servicios que se suscriban a esos datos. Es como una especie de plaza de comunicación donde hay servicios que meten allí datos a nivel de raw data o bien procesados, y otros servicios cogen esos datos y los incorporan en pipelines, lo pueden incorporar en bases de datos, etc. Luego tenemos el data flow, que es el que se encarga de preprocesar un poco esos datos, ¿vale? El data flow, como veremos, se puede colgar del PubSub, puede suscribirse a coger datos, los puede preprocesar, puede operar con ellos, puede normalizarlos, hacer agregaciones, y el resultado lo puede o volver a meter en el PubSub o puede directamente guardarlo ya en una base de datos, que la que os voy a presentar hoy aquí es el BigQuery, que es una base de datos estructurada, ¿vale? Que es muy rápida, porque está todo distribuido. Bueno, que no os he comentado, pero el data flow también es muy rápido porque ejecuta los procesos en paralelo, de forma que puede crecer en función de la necesidad de cada cliente. Muchos datos, divide el proceso y puede ser igual de rápido y eficiente. Pues el BigQuery hace también división para el almacenamiento y es muy rápido a la hora de ingerir y también a la hora de hacer consultas, que vamos a ver en la siguiente slide, que son de tipo SQL, que para muchos pues, es una forma muy fácil y cómoda de hacer consultas con bases de datos estructuradas. Vale. Y aquí vemos un poco el data flow que os he mostrado al principio de cómo se fluyen nuestros datos en nuestro proceso, cómo cada uno de los distintos módulos que os he enseñado en la diapositiva anterior nos ayudan a cerrar el ciclo.
¿vale? Pues tendríamos primero la parte de ingesta, que bueno, yo os he presentado antes un módulo que tienen, pero hay muchos más, desde el storage, que es para almacenar objetos y puede crecer tanto como tú quieres, tú vas metiendo los objetos ahí. También tienes el Google App Engine, que te permite desarrollar aplicaciones al cloud, que pueden generar, obviamente, datos que tú luego necesitarás para procesar, como pueden ser logs de comunicación de los usuarios con tu plataforma. Esto lo puedes introducir en tu data flow. Allí haces el preprocesado, tanto sea con ingesta en batch o en stream, dependiendo del caso que quieras utilizar. Puedes sacar de allí hacia otro módulo para poder visualizar un poco, pero lo más importante es luego cómo ya lo metes en el almacenamiento, porque al final cuando tú visualizas los datos, analizas los datos están en algún sitio, ¿vale? Este sitio puede ser el BigQuery Storage, donde estará estructurado en tablas, pero también muchas veces tú como empresa necesitarás guardar los logs de los registros de las aplicaciones en ficheros para si algún día quieres moverlo a otro sitio o hacer otra aplicación. Luego, por eso, también tenemos ahí el Cloud Storage, que te permite almacenar allí los archivos en forma paralela. Luego, cuando tú quieres hacer la visualización y el análisis de datos, simplemente puedes usar la parte de analítica de BigQuery, donde, como ya os he comentado hace nada, puedes hacer las queries tipo SQL contra esa base de datos de forma muy, muy rápida. Pues operas sobre terabytes y petabytes, pues así, de rápido. Y eso es muy útil a nivel del análisis, ¿vale? Y bueno, solo marcar ahí un poco pues cómo cada uno de esos paquetes que te van ofreciendo puedes resolver cada una de las problemáticas que tú tienes a nivel del Big Data, ¿sí? Pues en la primera parte tendremos que el Data Flow nos ayuda a poder estructurar un poco la ingesta de datos de fuentes distintas. También, al ser un proceso paralelo, va a ir muy rápido. Luego tenemos el BigQuery, que por la parte de almacenamiento nos ayuda a almacenar muchos datos, pero también a la vez de hacer consultas, al ser con procesos paralelos, te da mucha velocidad, ¿vale? Y bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería mostrar hoy sobre cómo poder hacer una estructura Big Data en el cloud, en ese caso en el de Google, pero como os he dicho, todos los otros proveedores de cloud tienen estructuras muy similares que al final parten también de todo el sistema del Hadoop y Spark y todo eso. Y bueno, nada, muchas gracias y si tenéis ninguna duda, pues ahora, bueno, no luego, cuando terminemos, pues me podéis buscar o preguntar. Y muchas gracias a todos. Perfecte. Moltes gràcies, Albert. Passem amb la darrera ponència d'aquest bloc de Big Data Technology amb Òscar Romero. Ell és professor de Serveis i Sistemes d'Informació del Departament d'Enginyeria i també membre del Departament de Recerca, del grup de recerca de TIM de la UPC. La seva ponència és From Data Warehouse to Data Lake. Cuando quieras, Òscar. Gracias. Bueno, buenos días. Os voy a hablar con dos sombreros diferentes. Por un lado, como investigador del grupo DTIM, que significa Database Technologies and Information Management. Con este sombrero he ayudado a desarrollar hasta 6 diferentes arquitecturas Big Data en empresas, organismos internacionales, donde hemos cogido experiencia en este ámbito y donde hacemos investigación. Por otro lado, como docente, gracias a todo este ámbito que nosotros hemos ido desarrollando durante años, puedo decir que la UPC fue pionera en establecer dentro de los currículums de datos el Big Data y temas como el NoSQL, tanto a nivel de grado. También fuimos la primera universidad que participamos en el primer máster a nivel europeo, que se financió con fondos de los Erasmus Mundus de la Unión Europea. Y actualmente también tenemos otro máster en la UPC School, que es la Escuela de Negocios de la UPC, donde está más orientado a la formación a gente que está en empresa en el mundo del Big Data. Entonces, mi objetivo está un poco en asentar conceptos, ¿no? Y cuando me pidieron participar en esta ponencia, mi principal objetivo era desmitificar un poco el Data Lake, ¿no? Y la manera de hacerlo es a través de un poco del Data Warehouse, que entiendo que la mayoría pues, conocéis un poco más. Bien, ¿qué es el Big Data? Pues como sabéis, hoy día pues, tenemos las 3 Vs, luego tenemos varias más que han aparecido, pero el año pasado un grupo de decisión del Big Data, que es el MIT Sloan Management Review Group,
es un grupo del MIT, redefinió el Big Data de una forma que yo creo que es mucho más precisa de lo que venimos diciendo. Básicamente decían que el foco del Big Data está hoy día en la variedad. Relacionarlo con volumen o velocidad es un error. El volumen y la velocidad hoy día hay fundamentos suficientemente fuertes como para poder garantizar que en unos años vamos a tener herramientas que gestionen volumen y velocidad con bases de datos distribuidas, bases de datos que hacen procesamiento paralelo y distribuido de los datos. También porque la velocidad está un poco más considerada desde el punto de vista de los data streams, el complex event processing, pero hoy día todavía no hay una solución o una arquitectura establecida para el problema de la variedad. Y aquí es donde ellos definieron el reto de la variedad, que el Big Data se puede definir de una forma muy clara. El objetivo es integrar tantas fuentes de datos, tan heterogéneas como sean posibles, de la manera más fácil posible. Es integrar, integrar, integrar. Le podéis llamar pues, Big Data, Old Data, New Data, Unstructured Data, llamadle como queráis, pero queremos integrar datos, ¿no? Esto también Michael Stonebraker lo definió como la larga cola del Big Data. Básicamente lo que se refiere es, lo define todavía un poco más en detalle, por un lado, queremos integrar nuevas fuentes bajo demanda. Si ahora hay una fuente de datos que me interesa, tiene que entrar dentro del juego, tiene que entrar a ser posible que sea fácil analizar y cruzar esos datos con el resto de datos de la empresa o otras fuentes disponibles. Pero ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final básicamente es añadir valor a la cadena de negocio de las empresas, el famoso return of investment o el time to business, como lo queráis llamar. Y básicamente lo que queremos es que los analistas de datos puedan analizar los datos de la forma más fácil y flexible posible. Esto hoy día, normalmente, si algunos de vosotros trabajáis como analistas de datos, implica que os tenéis que pelear con el departamento de IT para que os preparen un poco los datos, o si no, tenéis que hacer un montón de transformaciones hasta que realmente podéis hacer vuestros análisis y vuestros modelos. El verdadero objetivo del Big Data es hacer eso transparente para los analistas, que los analistas puedan elegir las variables que quieran, montar sus modelos, lanzarlos, sin tener que preocuparse en la integración y la preparación de los datos. ¿Y dónde está el reto aquí? Pues bien, el Data Warehouse y los primeros acercamientos que hubo al mundo del Big Data seguían para intentar solucionar un problema, un approach que se llama Model First, Load Later, que básicamente, ¿qué significa? Dejadme que os ponga un ejemplo. Si yo soy una empresa que quiero analizar mis productos que estoy vendiendo desde dos perspectivas, por ejemplo, del comportamiento que tienen los usuarios cuando compran en mi web y el feedback que están dando en redes sociales, quiere decir que yo tengo que cruzar datos, integrar datos pues, estructurados, como serán los de mi base de datos Postgres, por ejemplo, con los logs de mi web y con el feedback que me llega a través de la API de Twitter, que me va a mandar JSONs, ¿vale? Normalmente yo de cada una de estas fuentes quiero un conjunto de atributos, un conjunto de variables, un conjunto de datos, llamadle como queráis. Pero yo estoy interesado en su conjunto de los datos que están disponibles en esa fuente. Pero yo no se lo expongo al analista de esta manera. El Data Warehouse o las primeras approach en este sentido lo que hacían eran crear un esquema global, esquema integrado, esquema target, le podéis llamar también de muchas maneras, pero es un único esquema donde los usuarios visualizan esta información. ¿Y dónde está el reto? Pues que yo tengo que extraer la información de estas fuentes y cargarlas en este esquema. Si es un Data Warehouse, aquí estaba el Data Warehouse. En los primeros atentos del Big Data, pues esto era normalmente un repositorio distribuido, ¿no? La diferencia con el Data Warehouse es que las transformaciones que hay que hacer aquí son más complejas. Ya no solo tenemos cosas como de duplicación, que sería algo que hacíamos fácilmente, sino que ahora para extraer datos de cosas tan poco estructuradas como un tweet, se tienen que llevar técnicas, por ejemplo, de sentiment analysis, o cuando estoy analizando logs, lo que necesito son procesamiento de logs, como por ejemplo process mining. Una vez yo he cargado estas fuentes y tengo estos datos es cuando entran los analistas en juego y aquí puedo hacer consultas, puedo hacer reporting, puedo hacer OLAP, puedo hacer data mining, lo que les interese, ¿vale? Pero esto tiene tres graves problemas, ¿no? El primero de todos es que estas transformaciones que os he puesto aquí abajo son permanentes. ¿Por qué? Porque muchas de estas fuentes que entran en el juego del Big Data no están siempre disponibles. Si yo en su día no cogí alguno de esos atributos o yo no hice algunas computaciones, no hice algunas transformaciones, esto ya no está disponible. Yo no voy a poder modificar o añadir cosas que ya no estaban. Aparte, esto implica que el esquema objetivo, el esquema target, es bastante fijo, porque si yo ahora quiero añadir un atributo, quiero añadir un indicador que me olvidé en su día, si yo no tengo disponibles los datos para poderlo computar, ya no es accesible, ¿de acuerdo? Y esto al final lo que acaba haciendo es que es barreras de entrada muy altas para la gente que está haciendo el análisis.
Si trabajáis en empresas donde tenéis departamentos de analistas, muchas veces los analistas lo que han acabado haciendo en el pasado es que ellos mismos cogían las fuentes en crudo, las cargaban en SAS o R, hacían ellos la preparación de los datos, montaban los modelos e ignoraban el Data Warehouse porque no les solucionaba el problema. Bien, ¿hay una solución para esto? Sí, es el Data Lake. El Data Lake lleva un approach que se llama Load First, Model Later, y básicamente la idea es que yo ahora tengo un repositorio gigante de datos donde no modelo, yo voy a cargar los datos tal como me llegan. No los voy a transformar en absoluto. ¿Y cuál es el objetivo? A partir de aquí, quiero crear vistas, y estas vistas pueden ser pues, múltiples, pueden ser permanentes, que se queden permanentemente en el sistema, pueden ser temporales, porque quiero jugar y probar algo, y una vez juegue, pues acabo con esa vista, pero cada una de estas vistas va a estar orientada a un análisis concreto. Son muy específicas y normalmente, obviamente se pueden compartir, ¿vale? Pero normalmente están pensadas para cumplir algún tipo de requisito muy concreto. De esta manera, el Data Lake lo que hace es retrasa tanto como puede la modelización, porque una vez modelizas, estás de una manera fijando el tipo de análisis que tú vas a poder hacer en tu sistema. Al retrasarlo y al crear estas vistas de forma dinámica, permito que haya esa flexibilidad y ese análisis dinámico que se requiere hoy día en los sistemas. Pero ¿cuáles son los problemas del Data Lake? Básicamente dos, los que me gustaría centrarme. El primero es que todos estos datos que han entrado normalmente pueden ser unos volúmenes ingentes de datos. ¿Quién es el pobre mortal que luego se va a dedicar a buscar todos esos ficheros, los datos que me interesan para crear las vistas? Esto hoy día lo que está pasando es que este Data Lake es un HDFS o un HBase, es una base de datos increíblemente distribuida donde tú has cargado ficheros y alguien con Spark se conecta a esa base de datos y empieza a extraer esas fuentes, esos ficheros. Para extraerlos tiene que hacer lo que aquí he llamado transformaciones complejas. Ese JSON, ese log y esa tabla relacional se tienen que transformar para generar un único modelo de datos sobre el que se va a lanzar la consulta. Esa homogeneización de los datos es muy compleja. Es lo que equivalía a los ETLs antes en Data Warehousing, pero que ahora estamos haciendo al final del proceso. Y la idea es que, como está al final del proceso, ahora esto está recayendo sobre el analista de datos. Por eso hoy día, cuando se habla del Data Scientist, se habla de un superhombre, ¿no? Porque tiene que tener conocimientos de análisis de datos y tiene que tener conocimientos muy avanzados de tecnologías NoSQL para procesar esto a nivel de Spark para poder generar estas vistas. Obviamente, esto no es solución, porque con todos esos datos ahí es imposible que tú puedas hacer esas búsquedas, y lo que se busca ahora es una arquitectura bien establecida del Data Lake. Os avanzo que no existe, hoy día no hay una arquitectura del Data Lake como la hay del Data Warehousing, pero sí que se puede avanzar los dos puntos de guerra hoy día donde se está haciendo investigación para solucionar estos problemas. El primero es semantizar el Data Lake. ¿Qué significa semantizarlo? Básicamente que cuando yo ingesto los datos, tendría que tener lo que se llama un catálogo semántico. Este catálogo me tendría que decir, para cada fichero, qué atributos hay allí, sobre qué concepto de dominio habla, en qué formato están, tienen que describir las fuentes. Porque entonces, como segundo paso, yo puedo permitir que el usuario pueda hacer una gobernanza automática del Data Lake. Y aquí está la clave. Esta gobernanza automática nos permitirá que el usuario, imaginaros una ventana donde yo tengo conceptos de negocio, para conceptos de negocio tengo atributos asociados de diferentes fuentes, imaginaros que esta persona pudiera arrastrar estas variables, pudiera aplicarles transformaciones predefinidas, y una vez yo he aplicado estas transformaciones, yo ya las cargo en mi matriz, se lo lanzo a R, se lo lanzo a SAS, a lo que me interese, o a Spark R, de manera que estoy bajando los requisitos de entrada a estos sistemas de análisis de datos. El objetivo aquí al final es semantizar absolutamente, anotar con metadatos todos los datos del Data Lake de manera que luego se puedan explotar. Esto se conoce hoy día como la gobernanza de datos. Y este es el principal reto que tenemos hoy día. ¿Hay herramientas para esto? No. Esta visión que os estoy diciendo no es hoy día una cosa que puedas comprar una herramienta y hacerlo. Llegará. Hay algunas herramientas como Palantir, que es una de las startups que está creciendo más en Silicon Valley. Cloudera tiene su Cloudera Navigator. Hay otra herramienta que se llama Colibri, que tienen esto como visión, como objetivo, pero hoy día están muy verdes como para poder dar esto. ¿Y por qué? Porque fijaros que la última parte no es puramente un ETL. Es algo más que un ETL. Yo no tengo que de forma programática describir cómo se van a transformar los datos, que son los famosos data flows, como lo que hemos visto antes. Estoy hablando de algo de mucho más alto nivel, algo de que a través de conceptos y variables el sistema monta automáticamente esos flujos de datos. Estoy hablando de un paso más allá. Esto
todavía es una visión, pero lo que me gustaría transmitir hoy día es que muchas veces cuando veo sistemas de Big Data, la gente obvia que si tú no tienes una arquitectura de gestión de los datos y del ciclo de vida de los datos muy potente, tú no vas a cumplir esa visión profética de que el Big Data debería implicar que cualquier analista de datos pudiera preparar sus datos sin saber lo que está pasando por detrás. Eso se consigue con una gestión de los datos muy bien preparada, que en la mayoría de proyectos de Big Data hoy día pues, se obvia. Y ya está, pues esto sería todo por mi parte. Perfecto. Muchas gracias, Óscar. Pasamos ahora, no nos da tiempo para el debate, pero como después pasamos al café, pues podremos hablar con los ponentes en la zona del café, que está distribuidos en las dos plantas, Sala Wynn y Sala Foyer. Pero antes sí que queríamos comentaros y agradeceros que hayáis entrado en la página web para poner los resultados de la pregunta, ¿no?, de qué requerimientos se prevalen en el momento de escoger infraestructuras big dateras, ¿no?, en donde tenemos 67 respuestas y un 73% de ellos han seleccionado open source software y después cloud para pasar a un premise y software propietario. Esto después con los ponentes hemos ido viendo varias soluciones, varias tecnologías, tanto en la capa más de plataformas, en la capa de ingesta de datos, como también algunas tecnologías que comentaban algunos compañeros en las capas de visualización. Esta era la pregunta, la respuesta, y sí que ahora ya no nos demoramos, pasamos al café y sí que nos volvemos a encontrar aquí después del café para el Big Data Talent Awards. Muchas gracias.